El que, estando clandestino, se vistió de ejecutivo para ir a Buenos Aires en avión y al poco de despegar se sacó los zapatos. Las medias no estaban en estado ejecutivo. El que tuvo que hipotecar la casa para pagar el ómnibus que le permitiera trabajar y con los jornales pagar el trabajo. Y fue guarda. Los dedos no le servían para cortar boletos ni tenía espíritu para cobrarlos. Más bien le gustaba llevarte hasta tu casa y bajarse un ratito para conversar. El que vendió sus muebles para conseguir plata para pagar camiones que llevaran gente al acto inaugural del Frente Amplio. Del cerro al centro, en juego de living. El que tenía como palabra clave para organizar el código secreto de los mensajes, porque había mensajes encriptados, sí señor, la palabra democratización. El que entraba y salía del país, clandestino y todo, se peinaba raya al costado y estaba seguro de que era otro. El que leía las noticias policiales para no andar cerca de los lugares donde se había cometido un crimen o delito para no topar con la policía. Álvaro Rico, doctor en filosofía, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Exiliado en 1976, autor de varios ensayos y de investigaciones, dirigió en el marco de un convenio entre la Facultad y la Presidencia de la República el equipo de historiadores que llevó adelante las investigaciones históricas sobre detenidos desaparecidos, dictadura y terrorismo de Estado en el Uruguay, 1973-1985. Buenas noches. Qué difícil mi intervención, la verdad, no solo por la hora, sino por todo lo que se ha dicho de manera tan emocionada. Yo también me gustaría realizar una intervención emocionalmente, dejándome llevar por tantos recuerdos, tantos buenos recuerdos personales con Ramón Cabrera, dejar que de alguna manera el sentimiento encuentre las palabras para expresar, para rendirse ante la humanidad y el humanismo de aquel hombre grande que por algo eligió el seudónimo de Jesús para atravesar la dictadura. Pero debo intervenir en otro registro porque así combinamos con los organizadores, nada menos que la última dirección clandestina de la UJC bajo la dictadura, y ese otro registro quizás por la hora no es el tono adecuado, pero de todas maneras, intentando no repetir lo que dijeron otros compañeros, voy a ordenar esto en 3 o 4 puntos, digamos, de lo cual he estado simplificando en este tiempo cosas que otros compañeros han señalado mucho mejor que yo. En primer lugar, yo también voy a elegir el recuerdo de Jesús, o a priorizar ese recuerdo de Jesús como secretario general del Partido Comunista Uruguayo en la clandestinidad desde 1981 al final de la dictadura, está dicho. En las sucesivas caídas de las direcciones y de los secretarios generales del Partido Comunista del año 74 al año 81, en esos últimos años Ramón se mantuvo sin ser apresado. Si bien a él los servicios lo detectan de manera temprana, digo, sin tener los antecedentes prontuariales como otros dirigentes comunistas o de organizaciones de izquierda más veteranos, a él de alguna manera lo detectan tempranamente los servicios de inteligencia en el año 74 por haber asistido a un curso en la Escuela Superior del Consomol. Y luego tiene una salvada milagrosa en el año 1979 de un cerco que los servicios de inteligencia le habían tendido en la zona del Cerro, y que bueno es el relato recogido también por el profesor Bukeli acerca de cómo él realiza
el contacto con una persona que ya estaba comprometida con los servicios, pero desde el agua, metiéndose en las playitas del cerro y viendo que algo irregular allí y confirmándolo con las declaraciones de esta persona. Sin embargo, digamos, no cae. En segundo lugar, esta no caída de Ramón permitió que la función de secretario general del Partido Comunista, con su importancia real y simbólica para la organización, tuviera una continuidad, a pesar, como dije, de las caídas sucesivas de 6 direcciones partidarias en ese periodo histórico. O sea, ocupar ese lugar era también una señal de resistencia y de enfrentamiento político a la dictadura. Y esa enorme responsabilidad en el tramo final la asumió Ramón y luego la transmitió con humildad, con mucha humildad. Así es como en esta entrevista que se realizó en el año 2010, ante la pregunta del profesor ¿y quién lo designó allá en el 81 en ese cargo?, él responde: yo nunca aspiré a nada. La bandera me cayó en la mano y la tuve que agarrar. Y lo hice con orgullo. Recordemos que Ramón Cabrera, porque tampoco se señaló, fue también secretario de la Juventud Trabajadora durante un tiempo en la clandestinidad y ocupó también funciones de dirección en el máximo nivel en la Unión de la Juventud Comunista, además de otros rasgos que aquí se señalaron de su trayectoria y de su militancia. Y elegir o priorizar este ángulo de Jesús como secretario general del partido en la clandestinidad nos ha permitido hablar de la clandestinidad. Y yo me permito agregar la importancia que tiene reconstruir la dimensión, reconstruir desde el punto de vista histórico la dimensión de la clandestinidad. No solamente o no únicamente a partir de los relatos de quienes vivieron o anécdotas de quienes experimentaron una vida clandestina, o no solamente a través de los testimonios sobre las peripecias de un núcleo directriz bajo las condiciones de la persecución política. Esto es necesario, esto se ha hecho, esto se está haciendo, pero no es suficiente si no hay un esfuerzo por reconstruir históricamente el funcionamiento y la estructuración de una organización política, de un colectivo que por más de una década, en el caso del Partido Comunista Uruguayo y de otras organizaciones, funcionó bajo la clandestinidad. ¿Qué tipo de vínculos entablan con la sociedad y con otros grupos políticos? Su infraestructura y formas de comunicación, su capacidad de adaptación y de relevos generacionales, los errores cometidos y los aprendizajes ante la represión. ¿Qué parte de ese capital político y moral acumulado en la resistencia clandestina a la dictadura pudo o pudieron capitalizar las organizaciones de izquierda y el Partido Comunista en particular en la etapa democrática? La reconstrucción de la etapa de clandestinidad resulta fundamental en clave de reconstruir también la continuidad de la historia de las organizaciones políticas, de los partidos políticos y del sistema político. ¿Cómo es posible reconstruir en un sistema de partidos viejo como el uruguayo o en organizaciones con su propia historia en la izquierda el interregno de la dictadura? Entonces, para poder reconstruir la continuidad de la historia es fundamental el periodo de la clandestinidad para completar el ciclo de vida de esas organizaciones entre 1973 y 1985. Y también resulta fundamental para un estudio comparado con otras experiencias en la región del Partido Comunista Chileno o del Partido Socialista Chileno u otras organizaciones que en la región, en el Cono Sur, experimentaron y enfrentaron a las dictaduras, como también de la propia izquierda uruguaya,
de las otras organizaciones, y no solamente en el territorio nacional, sino que también en la Argentina, cuando el repliegue de los GAU, del PVP, del MLN, del PCR y de otras organizaciones, obligaron a un funcionamiento de rigurosa clandestinidad en la República Argentina. Se diferencia la clandestinidad de los tupamaros en el periodo predictadura a las formas de clandestinidad de una organización política colectiva como los comunistas u otras bajo la dictadura. Son interrogantes necesarias de abordar en esta dimensión de reconstrucción de la clandestinidad como todo un periodo histórico en el funcionamiento de una organización. Y para el caso del Partido Comunista uruguayo, en el marco del estudio comparado importa mucho también las resistencias al fascismo, al franquismo o a la intervención de los norteamericanos por los vietnamitas, las formas que las organizaciones del Partido Comunista Italiano, francés y otros se dieron comparado con la experiencia latinoamericana, regional y en el caso uruguayo. E iba a decir que en el caso del PCU resulta importante específicamente porque, a mi manera de ver, es un ejemplo de organización creada en la legalidad desde la década de los años 20, o sea, con una historia detrás, y no es una organización que se constituyó y mentalizó bajo las formas conspirativas originariamente. Que desde su fundación, por la propia historia del Uruguay, no atravesó, más allá de momentos de represión, de vigilancia, de estigmatización anticomunista, pero en términos generales no experimentó el Partido Comunista en Uruguay prolongados periodos de ilegalización o violencia estatal o paraestatal desembosadas, con secuelas de víctimas y descabezamientos de sus direcciones, como ha sucedido en otras experiencias latinoamericanas e internacionales. Entonces, ¿cómo se adaptó bajo estas condiciones desde su creación? ¿Cómo se adaptó desde noviembre de 1973, que es ilegalizado en poco tiempo, esta organización legal y masiva a las condiciones de la ilegalidad y la clandestinidad? Resulta interesante, y con esto termino este primer apunte, esta historia de la clandestinidad, porque el Partido Comunista se reivindicó como un solo partido, en la clandestinidad, en la cárcel, en el exilio. Entonces, importa reconstruir los vasos comunicantes entre esas esferas, para poder explicar la clandestinidad en sí, particularmente los vínculos Montevideo-Moscú-Buenos Aires, los vínculos cárcel-clandestinidad, así como también los nexos que estableció el partido clandestino con las fuerzas de la oposición política a la dictadura, que muchas veces que no actuaban en el marco de la clandestinidad, pero sí de la prohibición y con recaudos, así como también las dimensiones semilegales del partido. Está claro que las dificultades para reconstruir la vida clandestina de una organización política de izquierda son varias, y no solo el olvido, y no solo la impunidad. La misma tiene que hacerse en base a testimonios, y resulta difícil su recolección por el número de entrevistas a realizar, por las versiones diferentes de los mismos hechos y por las distorsiones que el paso del tiempo a nuestras memorias condiciona. A veces la mentalidad del secreto que presidió las acciones clandestinas tampoco ayudan al esclarecimiento de los hechos en los testimonios recabados muchos años después. La compartimentación de las acciones clandestinas obligaban al conocimiento de un radio de actuación de cada uno, donde no siempre se tenía la noción de lo que pasaba al costado, y mucho menos en el conjunto de la organización. Y por consiguiente, esta también es una dificultad de por qué muchas veces la reconstrucción de la clandestinidad se hace en base a las anécdotas, que son las vivencias que la persona que vivió en la clandestinidad recoge de su entorno limitado, pero no para captar ese funcionamiento global y colectivo de la organización. Por eso digo que es importante historizar esta dimensión de la vida clandestina. Y por último, el propio estatus del hecho clandestino como hecho histórico y su impacto público dificulta. Es mucho más fácil relatar el impacto público o la preparación clandestina de una acción armada
porque genera un efecto material objetivable y recogido por la prensa, que transmitir el impacto de un papelito con cintas esgomadas o de un buzón que existía en una casa que hoy no, o ese tipo de acciones, o un contacto con determinados riesgos en una calle o en un cementerio. Entonces, el estatus del hecho histórico, que lo hace un hecho poco épico, solo por el contexto, pero en sí poco épico, también es una dificultad para redimensionar la importancia en un contexto poco épico como el actual. También importa, y acá se ha dicho, los cambios que comportó esto en la vida personal y familiar del militante clandestino. ¿Qué temperamento había que tener? ¿Qué optimismo había que compartir? ¿Qué capacidad para recuperarse de los golpes había que tener? ¿Qué convicciones y qué formación? Ramón, para forjar al militante clandestino, Ramón se aparaba mucho en esto. Leía Fusik y Marcosana y una novela soviética, Vidas consagradas a la lucha. Y en este sacrificio, ¿por qué no?, un testimonio de él que lo referías recién tú desde otro ángulo, pero él dice: a mis hijos en 12 años los vi 2 veces. Corté con toda mi familia y me manejaba con documentación falsa. Esa era una ventaja para mí, dice. Acá se ha señalado, y este es el segundo punto que quería contarles o compartir, el momento político y social que le tocó dirigir a Jesús, el partido, en esa situación. Un momento muy difícil de incertidumbres, a pesar del no en el plebiscito por la reforma constitucional impuesta por la dictadura en noviembre del 80. La designación de Gregorio Álvarez como presidente de facto determinaba la voluntad de los militares de asumir directamente la conducción política del proceso e imprimirle un carácter gradual y negociado con el objetivo de institucionalizar por otras vías a la democracia como democracia tutelada o dicta blanda. Eso era lo que también estaba planteado a principios, al iniciar el año 81. Un proceso de reactivación de los partidos políticos entre el resultado del plebiscito y las internas del 82, particularmente del Frente Amplio, y de incidencia de la sociedad civil con recomposición de los sindicatos y de la organización estudiantil a través del PIT y a través de la CEP. Y luego el proceso de reunificación. Un contexto político difícil de resolver para las orientaciones de un partido con las dificultades de su funcionamiento en la clandestinidad, y difícil también para ese propio partido, como aquí se señaló. La caída del aparato de Carta y de José Pachela, el golpe al Comité Departamental de Montevideo con epicentro en La Tablada y las desapariciones de Félix Ortiz y Omar Paita, la caída del secretario del sector universitario, Omar Pérez, y cerca de 20 militantes de la UJC en el 81, la muerte de Gerardo Cuesta en prisión, y por sobre todas las cosas, el golpe a la fracción sindical en una secuencia de oleadas represivas que llevó desde septiembre del 81 a enero del 82. Cayendo en esa primera oleada de septiembre 24 comunistas, 10 procesados, y Elvio Quinteros, que era quien coordinaba esa etapa, también detenido. Y 16 detenidos y 11 procesados con la caída de Alberto Ortiz en la segunda oleada en el mes de enero del 82. La posible desaparición, porque está denunciado como tal, pero no ha habido elementos documentales o probatorios mayores, de Urano Miranda, a fines del 81 y al comenzar el 82. Se mencionó la detención de Miguel Mato Fallán el 29 de enero del 82, el último detenido desaparecido de la dictadura. También se mencionó el último gran golpe represivo a la UJC y sus 3 oleadas represivas con 25 detenidos. El asesinato de Vladimir Roslik en la tortura. En este contexto, yo anotaría
4 desafíos orgánicos bajo el liderazgo de Ramón Cabrera. El primero de ellos y fundamental: la Juventud Comunista asume la dirección del Partido Comunista. Y asume en este proceso un momento de reorganización, de reestructuración de los comunistas, que no es solamente de la orgánica, sino que es también del vínculo con la sociedad, con las organizaciones que se estaban reconstituyendo, con los partidos políticos, con el Frente Amplio, con el exterior. Menuda tarea, en las mejores condiciones que este proceso iba ganándole a la dictadura. En segundo lugar, un trabajo que en el año 81 y siguientes es fundamental, con las libertades vigiladas de dirigentes comunistas recién salidos de la cárcel, viejos dirigentes comunistas, y su reincorporación a la militancia activa y al liderazgo, en un proceso de combinación de viejas direcciones con nuevas militancias que desconocían ese liderazgo adquirido en circunstancias previas y carcelarias, pero que se ponían al frente de la organización fundamentalmente en lo que tiene que ver con el trabajo sindical del Partido Comunista en el contexto de la Ley de Asociaciones Profesionales y otras reactivaciones. Entonces, esa era una tarea de combinación generacional como un desafío muy importante en esta circunstancia. Señalo 3, enfrentar los cambios en los mecanismos de represión de la dictadura y de actuación de la inteligencia militar. Porque la dictadura, en función de sus crisis internas y del aislamiento internacional, había de alguna manera decidido, entre comillas, no dejar de instrumentar los grandes operativos con secuelas de detenidos, desaparecidos o asesinados, y dedicarse a un paciente seguimiento e infiltración de las organizaciones para detectar y reprimir incruentamente la recomposición del movimiento popular y los partidos de izquierda. Entonces, enfrentar esas formas más sigilosas, más subrepticias, más escondidas de la represión era una tarea, un desafío muy importante. Y, en cuarto y último lugar, por sobre todas las cosas, un gran desafío político para la resistencia comunista. ¿Qué debía priorizarse? ¿Una estrategia defensiva? ¿Sobrevivir los últimos años de la dictadura, protegiendo a la estructura para la etapa democrática que se avecinaba? Aquello que se sintetizaba no ser dadores de sangre, para que al momento del festín democrático otros festejaran. ¿O cuál era la otra alternativa? Jugar para ganar a la ofensiva, que acelerara la caída de la dictadura, intentando en ese proceso devenir en una fuerza real en democracia. Y esto lo fue a discutir Ramón Cabrera, que entre otras cosas asistió a la quinta y última sesión del Comité Central del Partido Comunista realizado en Moscú en septiembre de 1984. Y de esa experiencia Ramón respondió a la investigación de este desafío, de este dilema. El dirigente político respondió una gran verdad. Dice él, comillas, la resistencia no era solo aguantar, sino que cada acción fuera capaz de generar las condiciones para cobrarle un precio a la dictadura, fuera capaz de organizar para que algún día existieran las condiciones para la contraofensiva popular. Y creo yo, estas palabras de Ramón, esta definición guió el accionar del Partido Comunista hasta el final de la dictadura y su proceso de autolegalización para seguir avanzando políticamente en democracia. En tercer y último lugar, me pregunto y les pregunto, ¿por qué estamos aquí hoy? Claro, si estuviera Ramón, yo creo que él, recordándolo, se cruzaría las manos, se las pondría cerca de su barriga, porque así, sacaría los dedos y me diría, ¿y Alvarito, cómo sigue esto? Difícil, ¿no? Porque no está Ramón. Yo creo que no participamos solo de este acto presencial. El mismo tiene antecedentes de innumerables reuniones, pintadas, videos y una intensísima y positiva comunicación en las redes sociales, como hay de las otras. Pero esta es
intensa, afectuosa y muy positiva de recordar, de historizar, de ejemplificar. Sin duda que el tema de la memoria y la política nos congrega y lo hace de un modo diferente a otros temas y formatos participativos más tradicionales, pero no lo hace en contra de esos formatos. La lucha por la memoria forma parte de las luchas democráticas y de la consolidación de la democracia. Es cierto que en el marco del capitalismo globalizado y de cambios culturales acelerados hacia esta posmodernidad o modernidad líquida que vivimos después de la implosión del socialismo real, otras estructuras políticas, otros ideales en los formatos del Estado, de la revolución, de los partidos, han debilitado su ascendencia y su capacidad de convocatoria. Y que más allá de la militancia de cada uno de los que estamos aquí en dichas organizaciones políticas, otros temas transversales y formas participativas originales nos convocan a participar y a complementar los formatos políticos más estructurados, al menos eso creo yo. Claro, convocatorias políticas esporádicas o transitorias, autoconvocadas en cualquier momento, muchas veces por la negativa o para marcar límites a la realidad o la injusticia, con un fuerte carácter crítico y de impronta ética por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia, por la memoria de la resistencia a la dictadura, que a través de actos, marchas, campañas, redes sociales, intentan avanzar o ganar el espacio de lo público, tratando de incidir en el buen sentido de las cosas, en las interpretaciones ideológicas, en la densidad moral de la sociedad, en el estado de ánimo positivo, en los mejores ideales políticos. Como dice una autora norteamericana, estas son todas acciones expresivas, junto a otras, quizás más masivas, colectivas, institucionalizadas, o encuadrarse orgánicamente, ni apropiarse institucionalmente, donde los gestos, los silencios, el lugar, la respiración, importan, significan, como importaron y significaron bajo la dictadura. En este contexto sabremos encontrar iniciativas para darle continuidad a este acto, a esa recuperación de la historia y de la memoria del pasado reciente, como un objetivo político y democrático. Ramón Cabrera, Jesús el Gordo, nos animan y nos siguen comprometiendo. Muchas gracias. Con esas manotas pudo tejer unas redes clandestinas, complejas, resistentes, omnipresentes e invisibles. El primer rizomático de la política uruguaya. Ahora, más bien dispersos y deprimidos, nos hace falta. El idílico que soñaba con la sociedad del pan y de las rosas nos hace falta. Ahora que estamos tan despiertos, pero tan despiertos que ya ni sabemos cómo soñar. El que si se quedaba sin palabras, te daba un abrazo. El que era portador de entusiasmo, del contagioso. Como chancho entre boniatos, vamos a terminar discutiendo por el hilo de la mortadela, mientras los zapallos se acomodan en el carro, que va precisamente como carro en la bajada. La cosa es así, ¿eh? Todo va a estar bien. La fuerza democrática para un amplio consenso democrático, para aplicar un proyecto nacional que está desbozado, pero que tiene raíces en las luchas por la libertad del 60, en los años de la dictadura y entre las cosas traicionadas, en que definitivamente esto que viene despuntando en estos 5 años se proyecte en el siglo y nuestros hijos y los jóvenes que hoy están estudiando y sus hijos y sus nietos puedan vivir un país lindo, que es precioso, pero democrático, culto. Están las condiciones, pero sepan que cuando
los niños que vean esto, los jóvenes que vean esto, sean mayores, sean adultos, de historia, es de lucha, de mucha gente, de un pueblo que luchó, y que tenemos que a veces encontrar los caminos. No es sencillo, pero este es el camino que nos va a iluminar a todos, y seríamos felices con eso, ¿no?